Hoy hemos decidido reunirnos porque tenemos malas noticias. Con gran impotencia y rabia tenemos que decir que cada vez sois más las asesinadas, que vuestras muertes son un goteo constante que no somos capaces de frenar. Es desgarrador confirmar que no importáis, que sois ese sutil ruido de fondo al que todos se acaban acostumbrando. La angustia y la pena que sentimos parece ser la excepción en este mundo en que lo normal es temer por nuestras vidas. Aquí deberíamos ser miles, llenar las calles, gritar por vosotras, exigir justicia, quemarlo todo, pero la ausencia se vuelve costumbre. La vida no se ha parado a llorar tu asesinato. La muerte no se ha esperado a que llegáramos para salvarte. Pero aquí nos tienes, amiga, para llorarte y salvar a las que no tienen tiempo para vivir. Para prender en llamas este mundo por ti si hiciera falta, porque sin ti, amiga, todo tiene menos valor. Ellos mienten en todo, en que te hayan arrancado de nuestros brazos mientras aún sentimos el calor de lo que podríamos haber conseguido juntas. Mientras nuestras lágrimas empapan las calles que también deberían ser nuestras. Te han asesinado, quedando en el recuerdo de miles de mujeres que no se olvidarán de ti. Como genealogía de las mujeres que nos sucederán en la guerra más larga. Como constelaciones que dirigen nuestro foco a un objetivo común. Como la energía que une nuestras manos mientras resistimos los balazos. Hoy estamos aquí para honrarte, amiga, y no te defraudaremos como sí lo han hecho los demás, y para honrar a nuestras seres queridas. Nos han arrebatado a 40 amigas este año, 40 mujeres asesinadas con las que podríamos haber reído o transformado el mundo. 40 mujeres que ahora son más grandes que el propio universo, que son la rabia de todas las feministas gritando ni una más. Solo las feministas salvarán a las mujeres. Los gobiernos siguen fallándonos, a nosotras y a ellas. Todos los días se escuchan historias de mujeres brutalmente asesinadas, violadas y abusadas. Ven nuestros rostros en las noticias, en los periódicos y en las redes sociales. Escuchan nuestros gritos de ayuda, pero eligen ignorarlos y compadecerse después. Lamentarse luego y darnos un pésame. Hacen la vista gorda ante la violencia torturadora que se nos inflige y continúan perpetuando una cultura de misoginia y patriarcado. No se puede convivir en un mundo en el que las mujeres somos odiadas hasta la muerte. Y el feminicidio es la última manifestación del arraigado odio y desprecio que los hombres tienen por las mujeres. Es un reflejo de envidia hacia nuestra capacidad creadora de unión y de conexión con la vida. Es el recordatorio semanal de que las mujeres todavía somos consideradas objetos de consumo y desechos y no sujetas de derechos. Estas son las cifras